Bueno, Egunon, Berriz, buenos días de nuevo. Saludo a los que estáis al otro lado también y, por supuesto, a los que os tengo aquí enfrente. Nada, bienvenidos a esta conexión entre el Camino de Santiago, pero de sol naciente a sol poniente, que es lo que vamos a poder ver, ¿no? Y en este momento quiero explicaros un poquito lo que supone para nosotros el Camino de Santiago. El Plan Estratégico de Turismo de Navarra ya lo consideraba como una de las marcas turísticas mejor consolidadas en nuestra comunidad, reconocida a nivel mundial, y somos conscientes que es un recurso formidable para reactivar el turismo en estos momentos, para reactivar el local, el de proximidad, el nacional, ¿no?, pero también el internacional en algún momento ya. Esperemos que pronto podamos recuperar este turismo tan apreciado, ¿no? En cualquier caso, estamos comprometidos con ofrecer un turismo responsable desde la seguridad y también desde la innovación, a través de la colaboración que estamos desarrollando entre comunidades, regiones, países, siempre pensando, desde luego, desde ese plan estratégico, muy comprometidos con esa sostenibilidad y también con la inclusión, con un camino que sea para todos y todas, y en ese sentido hemos tenido a lo largo de la mañana experiencias muy interesantes que van, no son conceptos teóricos sin más, sino que hay productos turísticos que se están desarrollando tanto con la ONCE, la parte de accesibilidad, como con el proyecto Ultreya, el Centro de Interpretación de Pamplona. También toda la parte de digitalización que se está desarrollando y que hemos podido comprobar con las reservas en los albergues, LOT. Y por tanto, creo que ahora mismo, más que nunca, el Camino de Santiago es un producto turístico específico muy interesante para innovar y desarrollar en torno a él todo aquello que tengamos interés en poder aplicar en otros productos. En este caso, bueno, tenemos que decir que también la oportunidad que tiene, por ejemplo, en Navarra, lo que es el camino, es una oportunidad de camino sin masificar, una experiencia iniciática que realmente en este momento va a ser muy apreciada por los que nos visiten, con un acceso y una diversidad al paisaje impresionante, un recorrido cultural, sin ninguna duda, con un acceso también al patrimonio, a todo lo que son las experiencias y actividades culturales que hay a lo largo de todo el año. Y también el camino nos permite luchar contra algo que en regiones como la nuestra es muy importante, regiones rurales en las que la despoblación es uno de los mayores riesgos, ¿no? Tenemos muchos retos por delante, y en este sentido la internacionalización, que es lo que pensamos desarrollar a lo largo de esta hora, nos trae una bendición realmente, ¿no? Ya que estamos hablando de un camino santo, una bendición en el sentido de que en Navarra 3 de cada 4 peregrinos que nos visitaban en el 2019 eran internacionales. Ya sabemos todos lo que supone esto desde el punto de vista de la desestacionalización, de lo que aporta el turista, el peregrino internacional, por el gasto medio mucho más alto, todo lo que realmente bueno, nos aporta para el desarrollo, ¿no?, de esas zonas rurales. Y aunque este año somos conscientes que seguiremos trabajando con un mercado de proximidad principalmente, pero nos parece muy interesante seguir sin despistarnos trabajando en esta línea de internacionalización, que por otro lado les tengo que decir que llevamos midiendo de los últimos años muy de cerca desde el Observatorio Turístico de Navarra todo lo que es el perfil del peregrino, cómo está evolucionando el peregrino en los últimos años, el que lo hace a pie, el que lo hace a bici. Estamos viendo el impacto económico muy de cerca también. Por supuesto,
entendiendo a todos los agentes del ecosistema del camino, qué es lo que demandan o qué debilidades se encuentran en torno al camino, entidades locales y otro tipo de agentes. Y bueno, nos hemos comprometido con un plan integral que estamos implementando de la mano de otros muchos departamentos del Gobierno de Navarra y de otros agentes que participan y colaboran en la Mesa del Camino. Os decía que el observatorio es una herramienta importante y este observatorio está en una red internacional de observatorios turísticos sostenibles, una red de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, y dentro de la medición la sostenibilidad es una de las claves. La medición que estamos haciendo desde este observatorio, que tiene que ser desde una dimensión económica, cultural, ambiental, pero también social, nos ha dado unos datos francamente muy buenos. La última medición que hemos hecho, que ha sido una encuesta entre los residentes, navarros y navarras, hacia el sentir, qué sentir tiene realmente el navarro hacia el turista, pues nos ha llamado la atención porque han sido unos datos muy interesantes. Más del 90% entienden que el turismo es bueno y especialmente el 91% cree que es muy bueno el peregrino, que realmente diferencian entre el turista y el peregrino y lo aprecian francamente, ¿no? Las poblaciones por las que atraviesa el camino. Por supuesto, hemos visto también cómo los propios navarros se creen muy buenos anfitriones. Curiosamente, el 86% lo dice, ¿no? Y esto es algo que siempre hemos dicho, que la sociabilidad navarra es un elemento, ese factor humano, ¿no? que nos, bueno, que destacamos, ¿no? Siempre como un atractivo más inmaterial de nuestros tantos atractivos, ¿no? Y en cuanto a otras redes en las que estamos participando, quería destacar, recientemente nos hemos adherido a la red Nextur también, de regiones europeas, una cooperación con muchas regiones, más de 35 socios de diversas instituciones de toda Europa, 30 miembros asociados, universidades, institutos de investigación, representantes de empresas turísticas, es decir, que nuestra apuesta es clara por compartir lo que es el conocimiento con otras regiones y también nuevos métodos dentro de esa prospección, ¿no?, que necesitamos. Todo ello con la mirada hacia la recuperación de nuestro sector y, en este caso, quiero agradecer especialmente en esta internacionalización la labor de las oficinas de exterior de Tour España, la red de oficinas que trabajan muy comprometidas en este trabajo y ahora mismo haciendo un seguimiento de todos los mercados, de la evolución, de cómo se comportan los mercados hacia el turismo. Bueno, sabemos que cada uno de los mercados tiene una vida propia, ¿verdad? Pero en torno al Camino de Santiago hemos hecho una pequeña selección, una representación de aquellos países vinculados especialmente con Navarra y que coincide que son, las procedencias de los protagonistas de la serie Amazon, Tres Caminos, que coincide que son procedentes de Corea, Alemania, Francia, Italia y México. Y aquí tenemos representantes de estas oficinas de exterior de Tour España que podrán luego compartir con nosotros su conocimiento. Y bueno, finalmente decir que estamos orgullosos de esta diversidad cultural que tenemos, del Camino de Santiago con el toque navarro, de ese factor humano que os decía que pensamos que tiene mucho interés para darnos a conocer y el camino en este caso, pues es una vivencia que la denominamos como el efecto Navarra, ¿no?, dentro de la campaña de comunicación que estamos iniciando a partir de Fitur. Y nada más, les quiero dejar con Fran Contreras, que está a mi lado y va a compartir con vosotros esta siguiente hora. Y Fran, en este caso, periodista, escritor y, sobre todo, especialista en el Camino de Santiago, que es como te podemos presentar. Peregrino y hospitalero. Peregrino. Y ahora, eso es, te dejo en tus manos para que vale, puedas continuar la descripción. Gracias. Muchas gracias, Fran. Qué ricasco. Kaixo egunon, ongi etorriak Fiturera. Hola, buenos días. Bienvenidos a Fitur 2021. Es que ricasco, gracias a todos
Un saludo a todos los que estáis ahí conectados en Navarra, en fitur.es, desde Navarra, desde el resto de España y desde el resto del mundo. Bueno, me toca moderar una mesa para mí fascinante y con un sano pellizco en el estómago, porque dentro de 24 horas estoy con mis botas, con mi mochila y mi bordón al pie del Camino de Santiago. Maitena Ezcutari, directora general de Turismo, gracias. Mikel Irujo, que anda por ahí, consejero de Desarrollo Económico, gracias. Ana, Paz, Beatriz, gracias. Elena, Magoya, gracias. Todos ellos conforman el equipo de turismo del Reino de Navarra y todos ellos llevan meses, semanas y días trabajando para que todo esto salga bien. ¿Y qué es todo esto? Pues mirar, después de un año muy duro para todos, hoy estamos en Fitur, 44.000 metros cuadrados, 7 pabellones, 55 países, 5 continentes y Navarra. Yo me voy a extender solamente un poquito en algo que es el nexo común. Ayer hablaba Maitena y el resto de compañeros de naturaleza, de sostenibilidad, de gastronomía, de historia, de tradiciones, de costumbres, de arte, de volver, de retornar, de reencontrarnos. Y yo estoy súper contento de reencontrarnos aquí. Decía Lao Tse que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Este es el primer paso para volver a viajar. Entraba a Fitur, ¿no os habéis dado cuenta? Y veía, llámalo ingenio, llámalo impacto, fijaros, están los laterales. Vosotros que no estáis aquí, cuando entramos en el IFEMA hay unos paneles y pone, llámalo ingenio, llámalo vitalidad, llámalo conexión. Y venía para acá y decía, hay que decirles que lo llamen el efecto Navarra, que es todo eso y atreverse, reconectarse, seducirse, embrujarse, enamorarse. Es muy difícil explicar qué es el efecto Navarra porque se siente. Es como el Camino de Santiago. Nadie dice he viajado al Camino de Santiago. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? Todo el mundo te dirá he hecho el Camino de Santiago. Pues eso es el efecto Navarra. Mirad, el ser humano desde que tiene conciencia de su existencia ha caminado. Estamos hechos para caminar y caminar ha sido una constante en nuestra evolución y en nuestra historia. Hemos caminado en busca de nuestras necesidades primarias, pero también hemos caminado en busca de nuevos horizontes que nos permitieran avanzar. Hemos caminado movidos por la curiosidad, por el anhelo de descubrir y aprender. Hemos caminado y seguimos caminando por un camino histórico, cultural, artístico, natural, gastronómico, deportivo, pero también mágico y sagrado. Un camino que es inherente al ser humano, una búsqueda que es parte de nuestra naturaleza esencial, de nuestra alma, un camino que nació con los primeros cultos solares, cuando los hombres nos guiábamos por el cielo, por la luna y por el sol. Y lo que os propongo es el camino del sol naciente. Y un agradecimiento, esto va a ser un homenaje al tiempo que llevan trabajando para el Camino de Santiago y para el Camino de Santiago en Navarra. Camino en Navarra, camina en Navarra, no me voy a cansar de decirlo. Las agencias españolas de turismo en diferentes partes del mundo. El agradecimiento porque hoy están aquí, han dejado de hacer en sus agendas un montón de cosas para estar aquí y compartir su visión y su pasión por el Camino de Santiago y por Navarra con nosotros, y sobre todo para que descubráis algo que es fascinante y que no se ve. Decía en el Principito que lo esencial es invisible a los ojos, y es el trabajo del área internacional que hay en turismo de Navarra. Cómo, aunque no lo veáis, la gente trabaja para que Navarra esté presente en los 5 continentes. Y para eso os propongo un viaje. Vamos a empezar en el sol naciente, acabaremos en el sol poniente. Corea, Alemania, Italia, Francia, México. Los primeros. Quiero presentaros, vais a ver un vídeo, a Aitor Echarri y Jon Zozaya. Ellos son de la Universidad de Mondragón,
pertenecen a Lenin, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y a lo largo de su carrera han desarrollado numerosos proyectos y han preparado viajes para descubrir otras y nuevas culturas, así como vías de emprendimiento. Y hemos elegido Corea, país conocido por el gran número de peregrinos que están viniendo, por la gran cantidad de viajeros, para descubrir cómo es Navarra a través de sus ojos. Su trabajo muestra y da la oportunidad de que podéis ver el significado y la importancia del Camino de Santiago en Navarra, de lo que es y supone caminar en Navarra para Corea, así como en otros países de Oriente. Alfonso, lo ponemos. ¿Me escucháis bien? Bueno, lo primero, agradeceros mucho esta oportunidad que nos habéis dado para presentar Fitur. Os hablamos desde Seúl y, bueno, yo soy editor y extensión. Y, bueno, os queríamos comentar un poquillo cuál era nuestra experiencia sobre el Camino de Santiago aquí en Corea. Contármelo. Bueno, vale, perfecto. Bueno, lo primero... Si me perdí, fue cuestión de tiempo. El camino llevó hasta aquí. No me arrepiento. Si me perdí, fue cuestión de tiempo. El camino llevó hasta aquí. No me arrepiento. Si me perdí, fue cuestión de tiempo. El camino llevó hasta aquí. Todos los años, miles de coreanos viajan 10.000 kilómetros para vivir una experiencia única. Vienen de un lugar donde las luces no se apagan, un lugar donde la vida corre y el ruido silencia tus pensamientos. Allí donde las estrellas se han dejado de ver. Allí donde los bosques ahora son de cemento. 이런 길을 한번 해냈다는 성취감이 있으면은 뭔가 제 인생 그 큰 의미가 될 거라고 생각을 해서 걷게 됐어요. 23살 정도에 되게 아픈 일이 있었었는데 이제 그거를 이제 감정적으로 그냥 억누르고만 살려고 했었던 시기를 조금 오랜 시간 보내다 보니까 Es un mundo en el que la vida no es nada fácil. 그렇게 해서 번 돈으로 한 300만 원 정도 되는데 그 돈만 가지고 까미노 산티아고를 갔고 그다음 유럽 여행했습니다. 그때 군대에 있었기 때문에 인생이 바뀐 사람들도 있다고 해서 여기 도대체 이제 어떤 길일까 궁금해서 더 가게 된 것 같아요. Pero también es un mundo donde se mantienen las tradiciones. Donde la naturaleza vive rodeada del ser humano. Donde la cultura milenaria convive con la modernidad. 뭐 방금 전에 했던 얘기랑 비슷한 얘기인데 그렇게 욕심이 없는 삶으로 바뀌었다는 거랑 또르띠아 같은 거를 간단한 걸 먹었는데 너무 행복했다든가 심지어 그냥 시원한 물을 한 잔 먹어도 행복했었다든가 그런 어떻게 보면 자그마한 행복들을 잊고 살았던 행복들을 깨달았다 뭐 이런 거. Voy pasando el tiempo a trompicones, asomándome en balcones que le dan la espalda al mar. Y en la sobremesa mis errores me enseñaron que contigo no me quiero equivocar.
Si una cosa ha aprendido mi gris corazón en este recorrido a contradirección es que tropezando mis pies consiguieron llevarme al lugar donde estoy y como un profesor que araña mi piel aprendí del error cuando me equivoqué. Si pudiera volver a nacer volvería a volver a fallar otra vez. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, me equivocaría otra vez y tú me acertaste. Me equivoqué, No me arrepiento, me equivocaría otra si vez me perdí, y tú me acertaste. fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. Me equivoqué, No me arrepiento, me equivocaría otra si vez me perdí, y tú me acertaste. fue cuestión de tiempo, el camino llevó hasta aquí. Creo que me están escuchando. Creo que me escucháis. Sí, se escuchaba. Sí. Aguantarme ahí un poquito, aguantarnos ahí un poquito, que luego os quiero hacer 3 preguntas, ¿vale? Bueno, fijaros qué importante el último mensaje que hemos visto en el vídeo, ¿eh? Lo importante no es la meta, sino es el camino. Y es que lo importante es caminar. Y fíjate tú, que nadie se engañe, que nadie nos engañe. ¿Sabéis cuál es la puerta del Camino de Santiago en España? Navarra. ¿Sabéis dónde se fundó la primera asociación de hospitalidad para acoger a los peregrinos? En Navarra. Este detalle lo mismo hiere sensibilidades, pero no lo digo yo, lo dice la historia. ¿Sabéis dónde se puso la primera flecha amarilla del Camino de Santiago en los años 80? En Navarra, con un personaje fascinante, Andrés Muñoz, que luego con Elías Baliñas trazaron el Camino de Santiago, pero fue en Navarra. Navarra es la puerta de Europa. Cuando llegas a Compostela te encuentras una inscripción que dice Europa se construyó caminando a Compostela. Y Navarra confluye, es el crisol, el catalizador de las grandes rutas de peregrinación de Europa. Y ahora vienen Alemania, Italia y Francia. En Alemania hay 3 oficinas españolas de turismo, en Berlín, en Frankfurt y en Múnich. Desde todas ellas se realiza promoción de España como destino turístico y Navarra, del Camino de Santiago y del Camino de Santiago en Navarra. Y lo tiene como uno de los mayores bienes culturales. De hecho, hay que recordar que el Camino de Santiago es el primer itinerario cultural europeo declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde las 3 oficinas, Berlín, Frankfurt, Múnich, 3 oficinas españolas de turismo, Tour España en Alemania, se realizan y organizan diferentes actividades como, por ejemplo, viajes de prensa, tour operación, todo ello para promocionar, para difundir, para dar a conocer el Camino de Santiago en Navarra, caminar en Navarra. Y me gustaría quiero presentaros a Ana Rodríguez, que es su responsable y que está aquí con nosotros. Bienvenida, bien hallada, Ana. Buenos días, no sé si se me oye. Sí. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo soy la responsable de la oficina de turismo de Múnich, pero ahí están mis compañeros de Berlín y de Frankfurt. Y bueno, como hemos dicho, desde las 3 oficinas hacemos la promoción de España como destino turístico y de Navarra. Yo quería daros una breve pincelada porque no tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas y tenemos que ver unos vídeos también, que es lo relevante de la importancia que tiene Navarra, Alemania, para el Camino de Santiago. Como bien sabemos, siempre nos hemos encontrado los que hemos viajado por el norte de España a peregrinos de todas las nacionalidades y sobre todo son muy típicos los alemanes también, ¿no? Lo fundamental es que los peregrinos realicen el camino a pie, es lo normal, que un 93% de los peregrinos vayan a pie, sin embargo hay un 6% que realizan el camino en bicicleta y estos sobre todo suelen ser alemanes. En muchos casos se van desde Alemania en bicicleta hasta Santiago de Compostela.
Alemania siempre ha venido siendo tradicionalmente, desde la Edad Media, desde el apogeo del Camino de Santiago, un emisor fundamental para el Camino de Santiago. Como bien ha dicho Fran Contreras, por el Camino de Santiago ha fluido la historia y la cultura de Europa, y ha sido lo que nos ha integrado, ¿no? Y esto se muestra en diferentes aspectos culturales y referentes arquitectónicos que han ido dejando a lo largo de todo el camino. Tanto es así, tanta importancia tenía el Camino de Santiago en Alemania, tanto en la Edad Media, que ya en el siglo IX estaba presente en los documentos históricos en Alemania el Camino de Santiago. Incluso un edificio en Frankfurt, el Compostelhof, que se construyó en el siglo XIII, era para albergar a los peregrinos que ya realizaban esta ruta en plena Edad Media. Este edificio histórico lamentablemente sufrió unos daños muy graves en la Segunda Guerra Mundial y fue demolido. Pero aparte de este edificio, también hay presencia escrita del Camino de Santiago, de guías realizadas en la Edad Media por monjes o incluso por nobles de la época que realizaban el camino por motivos religiosos o por motivos aventura, ¿no?, de la época, de conocer otros países, otras culturas. Y bien, en nuestros días también, por supuesto, sigue siendo un emisor muy importante que normalmente ha ocupado el tercer puesto tras los españoles en la realización del Camino de Santiago y tras Italia. Pero están ahí a la par. Ha ido incrementándose mucho el número de alemanes que han realizado el Camino de Santiago en los últimos tiempos. Y sobre todo, no sé si conocéis la película The Way, que es una película que marcó un hito en Estados Unidos, que hace referencia al Camino de Santiago. El equivalente en Alemania podríamos decir que es la película de Ich bin Malbec, que era un libro escrito por un cómico alemán en el año 2006, que se llevó a la gran pantalla en el año 2016. A partir de ahí, desde que empezó este cómico alemán a escribir el libro, a partir de una vivencia, una crisis existencial que tuvo en el año 2001, una enfermedad le llevó a reflexionar y a qué puedo hacer con mi vida, ¿no? Esto yo creo que es un elemento común en muchas personas que realizan el Camino de Santiago, encontrarse en un momento vital de crisis o de cambio, o como hemos visto en el vídeo de Corea, de necesidad de un poco de pausa, de reflexión, de conectarnos con nosotros mismos. Pues este cómico alemán, Herbert Kockerling, lo realizó en el año 2001, escribió un libro con sus vivencias en 2006, fue un bestseller, y esto lo llevó después a la gran pantalla. Desde entonces, como digo, se han incrementado muchísimo los peregrinos o los que realizan el Camino de Santiago en Alemania, porque este señor pues tuvo un gran efecto llamada. Y bueno, como digo, ha ido incrementándose a lo largo de los años la presencia de alemanes. En el año 2018, en la oficina de peregrinos de Santiago de Compostela, se contabilizaron 25.296 peregrinos alemanes, que era un 7,73% del total de peregrinos que obtuvieron la Compostela. Tenemos que recordar que hay muchos peregrinos que no viajan por motivos religiosos o que no contabilizan en esta estadística porque no van a recoger la Compostela. Hay también no solo turistas individuales que realizan el Camino de Santiago desde Alemania, porque allí dicen que el camino empieza en tu puerta, sino que también hay muchos peregrinos que realizan, o viajeros desde Alemania, que realizan el Camino de Santiago a través de touroperadores. Los mayores touroperadores, digamos, de turismo religioso están en la zona sur de Alemania, que es tradicionalmente la más católica, y son Biblische Reisen y Bayerische Pilgerbüro, pero también hay otros que recogen las otras vertientes, como ya han comentado anteriormente Fran, por ejemplo, o la directora de Turismo de Navarra, que hay muchas vertientes del camino, no solo está la religiosa, sino también está la de naturaleza, con lo cual hay también touroperadores especializados en senderismo y en naturaleza que ofrecen el Camino de Santiago, como puede ser Wikinger Reisenhaus, excursiones desde diferentes puntos, no todos pasan por el camino francés. Hay algunos que recogen otras partes del camino o otros caminos distintos, o también touroperadores muy especializados en la cultura, como pueden ser Estudiosos o Quebeco, que también ofrecen el Camino de Santiago. Con lo cual, como vemos, el Camino de Santiago aglutina muchas cosas: la gastronomía, la cultura, la naturaleza, una experiencia mística, una experiencia, ¿no?, que siempre marca, como ha dicho también en la introducción el moderador, y que yo creo que a nadie le deja indiferente, que todo el mundo que hace el Camino de Santiago lo hace, como ha dicho el moderador. O sea, no he viajado a Santiago, sino que me ha dejado huella. El Camino de Santiago
he hecho el Camino de Santiago y bueno, la primera huella que suele dejar son ampollas, esto ya lo sabe todo el mundo que ha hecho el Camino de Santiago, pero aparte de esa, pues no solo te deja las huellas físicas, ¿no? Sino que también te marca y la gente suele repetir o suele encontrarse o suele ser una experiencia, digamos, que marca un punto de inflexión. Como digo, normalmente este viaje lo suelen realizar las personas, sobre todo, que están en un momento así vital de crisis, pero no solo. Yo creo que este año va a ser un año importante, no solo este año. El año pasado ya teníamos consultas en la OED, a pesar de los confinamientos y de todo, que había personas que querían hacer el Camino de Santiago ya en 2020. Tenemos una demanda latente brutal en Alemania, que están deseando viajar y esto se ha probado recientemente en Semana Santa, cuando quitaron las restricciones de viaje a algunas comunidades autónomas. Inmediatamente hubo una desbandada. O sea que yo creo que este año, bueno, pues espero que puedan venir, la demanda está ahí y estamos todos deseando recibirles y los alemanes están deseando viajar. No me quiero enrollar mucho más porque no tenemos tiempo. Te iba a decir, Ana, damos paso al vídeo, que nos vamos de tiempo. Lo siento ser así. Nunca me ha tocado. A mí estoy normalmente en vuestro lado, me cortan a mí el tiempo. Pero fíjate, es curioso, hay mucha gente que no sabe que la primera peregrinación alemana está constatada en el siglo XI, fue el rey Sigfrido I de Muguncia, y a los alemanes, cuando llegaban a Compostela, se les hacía un ritual solamente a los alemanes muy particular, que era ponerles la corona metálica de la estatua del apóstol Santiago encima de la cabeza. Y eso lo dejó descrito en el siglo XV Arnold von Harf, pero eso lo contáis en la agencia. ¿Vemos vuestro vídeo? Alfonso.
Ana, a mí me gustaría que ahora en un ratito me dejaras hacerte 3 preguntas cuando acabemos con todos. Seguimos este viaje del Camino del Sol y ahora vamos... Estaba pensando una cosa, tenemos que hablar de un Cristo que es vórtice en Navarra del Camino de Santiago, que es el Cristo de la Pata de Oca. Es un Cristo renano tallado por una hermandad de carpinteros en Renania, que es una imagen fascinante. Seguimos nuestro particular viaje, el Camino del Sol naciente, y ahora vamos a Italia. Tour España tiene en Italia 2 oficinas de turismo, una en Milán y otra en Roma. Desde ambas oficinas no solamente promocionan, dan a conocer, difunden e informan a todo el norte y al sur de Italia, sino que además son el nexo de unión con otros países de otros mercados como Israel, Turquía, Grecia y Egipto. Italia es uno de los principales mercados europeos para el Camino de Santiago, para el Camino de Santiago en Navarra, para el Camino Navarro, y la promoción y difusión que hacen del mismo es tremendamente activa. Han conseguido unir herramientas tradicionales con las del siglo XXI, las digitales, y me gustaría presentaros a su responsable, Jorge Rubio. Gracias por venir, por estar aquí, por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, consejero y directora general, por habernos invitado a participar en esta importante jornada sobre el Camino de Santiago. Yo había preparado una pequeña presentación porque efectivamente nosotros estamos en ese lado de la inspiración para poder generar esa inspiración, en este caso a los italianos, para que puedan hacer el camino de distintas maneras, ¿no? Como veremos a continuación. En el mercado italiano, efectivamente, según los datos que tenemos, 8 de cada 10 peregrinos son italianos, y en el 2019 se registraron 347.000 credenciales a más de 28.000 italianos, lo que les sitúa en el primer mercado. Creo que en el primer mercado. Son datos un poco que habría que revisar, pero yo creo que es el primer mercado, como ha dicho Ana. Está muy cerca de Alemania, son mercados muy cercanos en cuanto a números, a visitantes, pero muy importantes. Es un mercado que ha ido creciendo continuamente desde el 2010 y lógicamente los 3 países que estamos ahí situados está Alemania, Francia, Portugal, Italia en el primer lugar en este caso, pero muy cercanos todos. Son 8 como veíamos en la transparencia anterior, 8 de cada 10 peregrinos probablemente sean italianos en este caso. ¿Qué estamos viendo del camino del mercado italiano? Esto ya no son datos fríos de estadística real, estos son datos ya de percepción de las asociaciones con las que tenemos contacto, con lo cual hay que tomárselo un poco también, no como dato real, sino como dato de percepción de lo que nos cuentan ellos de las asociaciones. El camino francés es el principal camino. Según ellos, el 90% empiezan en los últimos 100 kilómetros, hacen la última etapa, pero eso yo creo que es común en el camino. Aparentemente, sobre todo, la primera vez que se hace el camino. Ahí quizás, Francisco, tú no lo podrías corroborar de alguna manera, ¿no? Porque la primera vez probablemente la gente aprovecha ese verano, o un junio, septiembre, aprovecha esos 7 o 8 días, pero luego ya cuando se enamora del camino ya va descubriendo otras cosas, que es donde estamos nosotros. Les estoy inculcando a otra forma de ver, pero ahora te la cuento cuando termines. Pero va un poco por ahí. Sí, eso sí. Los principales motivos sí que tienen un motivo espiritual fuerte, y luego, curiosamente, que es lo que nos interesa a nosotros también, hay un boca a boca muy importante. Alguien que lo ha hecho, alguien que lo ha contado, alguien que ha compartido ya en redes sociales, en su Instagram, en su Facebook, y eso genera, que quieras que no, está generando, ese boca a boca está generando una gran difusión. Hay experiencias concretas, la gastronomía, cuentan lo que es presenciar la misa del peregrino, el botafumeiro, lo cuentan abiertamente, ¿no? Y bueno, deja una gran huella en el turista italiano. Esa huella lo que hace es, hablan de la sostenibilidad medioambiental, lógicamente, les está impactando, las amistades que están creando durante la ruta, la cordialidad de todos los habitantes y sobre todo el deseo de volver, que eso es importante. Bueno, aquí ya hay más datos de perfiles, que tampoco me quiero meter mucho porque si no nos extenderíamos. Te quedan 2 minutos si quieres de allí. Y la parte digital que comentabas, ¿qué estamos haciendo en Italia, ¿no?
¿Cómo unimos lo tradicional con lo digital? Lo comentaba la directora general, la digitalización es importante, pero en la promoción es importante también. Desde nuestro punto de vista, para esa inspiración, lo primero que hemos hecho ha sido la oficina de turismo que estaba en la Plaza de España, que era la primera oficina de turismo de Roma, desde el año 56, la hemos transformado en un centro multimedia interactivo, que es este que tenéis en pantalla. Este centro multimedia interactivo se ha hecho con un video wall de 4 metros de longitud, es un nuevo espacio para presentaciones, tanto para público final, queremos mover presentaciones del camino en redes sociales, con especialistas, con periodistas, con ponencias, tiene una tecnología touchscreen que puedes... Y hemos hecho un especial camino, es decir, es la oficina del Xacobeo, que está dentro del Plan Nacional de Promoción del Xacobeo, es la oficina del Xacobeo en Roma. Y es muy importante este punto de información que se ha creado en Roma. Fascinante. A partir de ahí también nosotros estamos haciendo, aprovechando la parte de digitalización, mucho marketing de contenidos. Aquí hay un ejemplo de una revista digital que hemos hecho especial del Camino, donde se seleccionan secciones de otra manera, distinto a las guías. Es contenido propio, generado por nosotros, pero que lo estamos vendiendo de otra manera. El arte, la gastronomía, distintas rutas. Estamos promocionando Navarra, en este caso aparece destacada por la ruta jacobea, esos 106 kilómetros del Valle de Bazán, perfectamente. Y el otro camino, ir de pinchos. El otro camino, ir de pinchos, que ahí aparece también, el otro camino, ir de pinchos, efectivamente. La difusión de estas guías digitales que hacemos en redes sociales, las colaboraciones con green.it, que es quizá la mayor revista online lifestyle sostenible, con más de 10 millones de usuarios y casi 100.000 inscritos, donde estamos posicionando contenidos del camino. Una serie de webinarios, de webinar, que ahora están muy de moda, pero nosotros empezamos esta serie en 2018 y hemos hecho series especiales del camino también para profesionales, que han sido muy interesantes. Una plataforma que tenemos de embajadores, que son residentes italianos en España. Tenemos localizados aproximadamente unos 60 residentes en España que escriben sus experiencias en España. Es contenido generado por ellos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo uno de nuestros embajadores, en este caso una embajadora, cómo escribe sobre Pamplona. Esta es Serena Padula, que ha vivido en distintos sitios de la geografía española, y ella dice que por fin ha encontrado el sitio perfecto en Tudela. Y está viviendo y escribiendo para nosotros sus experiencias, en este caso en Navarra. Y estos contenidos nosotros los estamos difundiendo por toda Italia. Qué interesante. En redes de distribución de contenidos. Muy interesantes. Y luego, por supuesto, la presencia del camino en todos nuestros eventos virtuales. Tuvimos un evento muy interesante en diciembre, muy innovador, y con inmersión 3D, con tema de avatares, y estuvo espectacular. Y promocionamos el camino activamente con muchas ponencias. Y ahora próximamente en junio tenemos un evento face to face, que es para agentes de viajes, donde también tenéis presencia y que será muy importante de cara a los profesionales. He intentado ser lo más Jorge, breve posible. Gracias. Yo soy muy malo para cortaros también, porque es importante todo lo que tenéis que decirnos y que compartir. Y sobre todo es muy importante que la gente vea vuestro trabajo con Navarra, que no se ve. No te voy a cortar. Luego te preguntaré, bueno, ya te lo digo yo, habría que definir qué es peregrino, romero y palmero. En Italia lo sabéis bien, peregrino es el que va a Compostela, romero es el que va a Roma y palmeros son los que van a Jerusalén. No todos son peregrinos. ¿Sabes? Me viene una palabra que tiene difícil traducción en Italia. Creo que trabajáis con... O sea, tiene mala traducción en español, pero es magia. Espressa satura. Espressa satura. Espressa satura, sí. Es como... Sale del corazón. Así trabajáis en Italia. Bueno, seguimos nuestro particular viaje. Gracias, Jorge. Ahora te haré 3 preguntas. Nos vamos a Francia. Ponemos rumbo a Francia y quiero presentaros a la agencia asociación, es laica, pública y cultural, que nació desde las administraciones públicas francesas para crear una política común de desarrollo territorial basada en la cultura y el turismo, para el servicio de las rutas jacobeas, en este caso del Camino de Santiago en Navarra, el Camino en Navarra. Desde hace 6 años, desde 2015, trabajan con el Estado para dinamizar la red de
el bien cultural Caminos de Santiago en Francia y forman parte del listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ellos reúnen administraciones territoriales, consejos regionales y provinciales, por un lado, y administraciones locales, municipios y comarcas, por otro, albergues, todo tipo de alejamientos, informaciones, asociaciones jacobeas, desarrollos e iniciativas locales. Me gustaría presentaros, lo vamos a ver en el vídeo, a Katy Andreu. Creo que está preparado, Alfonso, el vídeo. Buenos días, os voy a hablar un poco en unos minutos de la realidad francesa, de lo que es el Camino de Santiago en Francia. Lo que podemos notar es que observamos un crecimiento constante del número de viajeros o de peregrinos que van caminando en el camino en Francia. Solo para recordar, en Francia hay 5 itinerarios principales y el que mayor tendencia tiene es el camino que sale desde Le Puy-en-Velay y que tiene según las últimas cifras que tenemos, desde luego sin hablar del año pasado, que es un poquito particular, pues salen unos 20.000 peregrinos viajeros al año desde este punto. Los demás itinerarios, pues la tendencia es mucho menor, contamos unos 1.500 más o menos peregrinos viajeros que van por este itinerario. Y eso porque hay una voluntad en ese tramo de Le Puy, una voluntad, o sea, ha sido equipado desde los años 70, hay una voluntad política de utilizar el Camino de Santiago también como una manera de atraer, de una manera de desarrollo local, de hacer descubrir pues el territorio de otra forma. Y lo que observamos también es, y de hecho la pandemia ha acentuado mucho este fenómeno, tanto por los representantes políticos, las colectividades territoriales locales, que por los viajeros. Es una voluntad de descubrir territorios de otra forma, de forma más lenta, de una forma, lo que se podría aparentar al turismo verde, al turismo cultural. Hay una voluntad pues de utilizar esta forma de turismo. Eso se acentúa mucho, se está desarrollando mucho en Francia. De hecho, en todos los marcos de desarrollo, las estrategias de las colectividades de desarrollo, pues casi todos, incorporas esa forma de desarrollo local, lo que llamamos nosotros la itinerancia, la peregrinación. No hablamos tanto de peregrinación porque quizás hay un tono de religión atrás, pero la idea de itinerancia, eso sí que hay una gran voluntad de desarrollarlo mucho. Pues en relación al perfil de los viajeros y las motivaciones, lo que observamos también es que muchos peregrinos, muchos viajeros son mayores de unos 50 años más o menos, pero hay una nueva forma de hacer el camino. En cuanto a los perfiles, hay mucha gente mucho más joven que quiere caminar. También familia, observamos también nuevos perfiles como las familias. Y las formas de caminar también van cambiando. Antes podíamos observar que pues la persona salía del punto A al punto B, o que hacía un recorrido de unos, yo qué sé, pues 500 kilómetros o más incluso, en un mes o 2 meses, y ahora van cambiando porque la gente
pues va descubriendo tramos, va haciendo el camino por tramos y forma parte de su experiencia turística. El Camino de Santiago, caminar unos días, puede formar parte de una experiencia turística más amplia, pues descubrir la gastronomía, descubrir el patrimonio de un sitio. Y entonces las prácticas se van diversificando. De hecho, este año estamos llevando una encuesta a nivel interregional para mejor conocer pues, las motivaciones y los viajeros, porque la última encuesta pues, es bastante, un poco antigua. Y en cuanto a las motivaciones, pues lo que más sale de las motivaciones es el encuentro, la voluntad de ir encontrando nuevas personas, nuevos lugares. El encuentro es muy importante en la forma de caminar. También la religión también existe y la búsqueda digamos, espiritual también es importante. Y también lo que es interesante notar es que la gente, pues cuando camina, pues tiene voluntad de volver a los territorios que va cruzando. Y para los viajeros franceses es muy importante también ir a llegar a Santiago y cruzar pues, los territorios, como el territorio de Navarra, que hay mucho interés por los viajeros franceses de cruzar por este territorio. Entonces es una forma de atraer el recorrido del Camino de Santiago, de atraer, pues, un día es un peregrino y el día siguiente será un turista que irá con más tranquilidad y irá descubriendo los territorios. Pues yo creo que ya llegar de forma muy natural a la otra parte de los Pirineos, a Navarra, y entonces es una cosa que bueno, los viajeros, pues es un tramo muy importante para ellos, pues descubrir este tramo de Navarra, porque luego es una forma de descubrir este territorio y luego poder volver de forma más tranquila, volver a descubrir este territorio, la gastronomía, el entorno. Es una forma... Entonces, es una forma de descubrir el territorio. Pues yo creo que ya lo he dicho todo. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar el mercado francés. Y nada, muchas gracias. Hasta luego. Yo entiendo a Katy porque es que es muy difícil ponerle palabras al efecto Navarra. Que es sentir, que es ver, que es descubrir, que es vivir, que es experimentar. Si queréis vemos el vídeo que nos han preparado. ¿Lo vemos?
comenzamos el Camino del Sol Naciente en Corea a 10.000 kilómetros y terminamos este Camino del Sol Naciente a otros 10.000 kilómetros. Terminamos este particular viaje. Ahora os haré unas preguntas a todos. En México, en una oficina además que... Déjame que te llame Fernando en vez de don Fernando Villalba. Qué buena onda que estés aquí con nosotros compartiendo tu sabiduría, que hayas podido viajar. Mirar, España y México no tuvieron unas relaciones diplomáticas durante 40 años. Desde 1939, final de la Guerra Civil, hasta 1977, final de la dictadura de Franco. Pero en México surgió algo fascinante en los años 50 que es único. Don Fernando Villalba, consejero. Fernando, te tuteo. Cuéntanos qué historia tiene la Oficina Española de Turismo en México, que es fascinante, y cómo trabajáis con el Camino de Santiago en Navarra desde allí. Bienvenido. Bien hallado, Fran. Muchísimas gracias por tu presentación. Efectivamente, si tú has escrito un libro sobre la historia mágica del Camino de Santiago, también nuestra pequeña oficina de turismo en México tiene algo de fascinante, tiene algo de mágico también. Recuerdo que de niño en Zaragoza, yo soy aragonés, muy cerquita de Pamplona, en Zaragoza un día me dijeron que el hermano del mejor amigo de mi padre, se apellidaba Iriarte, había sido nombrado director de la Oficina Española de Turismo en México. Yo era un niño, me parecía México un sitio muy lejano, un sitio en el cual no se tenían relaciones diplomáticas, salía muy poquito en los medios de comunicación españoles, si lo comparamos, por ejemplo, con Argentina, pero ¿quién iba a decirme que tantos años más tarde iría a esa oficina también como director y me encontraría incluso con una persona que había llegado a trabajar con Iriarte? Se cierra así un círculo mágico para mí en mi vida, al final de una carrera administrativa, tener la oportunidad de representar a España en México. Y tienes razón, durante 40 años no hubo relaciones diplomáticas entre los dos países y a partir de comienzos de los años 50 una serie de empresarios mexicanos, con la anuencia del gobierno mexicano y del gobierno español, en un momento de puro franquismo, se creó esta Oficina Española de Turismo a cuyo frente se sucedieron una serie de funcionarios españoles y en la práctica fue durante más de 20 años el único organismo español que existía en México en el cual había una representación del gobierno español. Es una historia en ese aspecto fascinante y estatus privado y siendo el único organismo con conexión. Hoy estáis adscritos, lo diré bien, a la Consejería de Turismo. Efectivamente. ¿Y estáis en el barrio de Polanco? Exactamente, estamos ahí en Polanco, tenemos ahí un pequeño chalet, adosado desde el cual hacemos la promoción de mi país en México. Y recientemente, lo saben aquí los representantes del Gobierno de Navarra, tuvimos varias actuaciones promocionales presenciales, por cierto, prácticamente las únicas que tuvimos durante el otoño del año pasado con Navarra, donde presentamos los productos gastronómicos y los productos turísticos de Navarra. Para mí es una satisfacción. Además tenéis unos excelentes representantes navarros allí en México que promocionan no solamente el turismo sino también la gastronomía navarra, porque no hemos hecho referencia hasta ahora, pero sin duda también los peregrinos que llegan desde Roncesvalles, que bajan hasta Pamplona, que llegan luego a Puente la Reina, donde se une el Camino de Santiago que procede de Jaca, lo que visitan también son los pinchos, visitan también la gastronomía navarra, que es absolutamente fundamental. Es por consiguiente un mix muy interesante. Tú fíjate, vamos a ver tu vídeo, pero tu vídeo tiene algo para mí maravilloso. Hay muchas formas de peregrinar y de viajar. Podemos ir caminando, podemos ir en bici. Ayer hablábamos del mundo del cicloturismo, y a caballo. Y en tu vídeo salen uno de mis sitios favoritos, Leire, la Foz de Lumbier. ¿Lo vemos? Lo vemos. Venga.
Qué gusto, Fernando. Qué vídeo. Todos son importantes. Bueno, lo que me dicen a mí en la radio y en la tele, vamos con el tiempo justo, os lo tengo que decir a todos. A mí me gustaría a cada uno de vosotros haceros 3 preguntas. Son genéricas, pero son importantes. Ana, ¿qué es el Camino de Santiago para los turistas de tu mercado? ¿Qué es el Camino de Santiago en Navarra? Camino en Navarra. ¿Y con qué te quedarías o con qué se quedan? Un lugar, una vivencia, una experiencia. Pues es difícil, ¿eh? Es difícil. A ver, el Camino de Santiago para los alemanes es una ruta cultural muy importante, patrimonio de la humanidad. El Camino de Santiago en Navarra es la entrada del Camino de Santiago en España, valga la redundancia, a través de Roncesvalles, del camino francés. Un lugar, o con qué se quedarían. Yo creo que les impresiona mucho la fuente de vino de Irache. Es la única fuente del mundo que da agua y vino. Yo creo que les deja a todos marcados. De hecho, bueno, ha salido en el vídeo, ¿no?, de este peregrino que nos ha cedido sus imágenes. Yo creo que esto les llama mucho la atención y pues, por supuesto, se quedan impresionados, ¿no?, de que una fuente de vino. Y esto yo creo que les llama la atención. Está en Navarra. Luego también otra vinculación con Navarra de Alemania, y con esto acabo, es que Pamplona está hermanada con una ciudad alemana, con Paderborn, y también lo hemos visto en el vídeo, los hosteleros de la casa albergue Paderborn vienen de la ciudad de Paderborn. Jorge Rubio, es muy difícil, lo sé. Es muy difícil. ¿Qué es el Camino de Santiago para los italianos, para tu mercado, para lo que ves desde tu oficina? El Camino de Santiago en Navarra, ¿y con qué se quedan del Camino de Santiago en Navarra? ¿Con qué lugar, con qué experiencia, con qué pincho? Que ponéis la ruta de los pinchos también. Sí, es difícil porque el camino, como hemos visto en mi presentación, Italia es un mercado muy importante para el Camino de Santiago, entonces es difícil localizar algo concreto. Coincido con lo que ha dicho Ana, la fuente de Irache, parece que no, pero sí que hay muchas menciones, curioso, pero son pequeños detalles. Pamplona, sus pinchos, la gastronomía, la sostenibilidad, las amistades, lo destacan las amistades, y sobre todo la hospitalidad, o sea, la amabilidad de la gente, ¿no? Es muy apreciado y yo creo que es difícil destacar algo concreto, pero hay mucha mención a Pamplona, Puente la Reina, Estella. Yo creo que es un conjunto. Es un conjunto. Es un conjunto, sí. Fernando Villalba, ¿qué te cuentan a ti? ¿Qué es el Camino de Santiago? ¿Qué lugar, qué experiencia? ¿Qué es el Camino de Santiago en Navarra, en México? Mira, Fran, yo me di cuenta de la importancia del Camino de Santiago cuando un día en Madrid, en los años 90, en una librería en el Paseo de la Castellana, vi que una estantería entera estaba dedicada al Camino de Santiago. Ahí me di cuenta de que algo estaba pasando. Lo que era un camino exclusivamente religioso, se estaba convirtiendo en un fenómeno sociológico que cambiaba la vida a muchas personas, y era una experiencia no solamente religiosa, sino una experiencia vital, una experiencia espiritual. Y esto se ha extendido a numerosos mercados. En el caso de México, México es un caso un poquito especial, porque es un país bastante religioso, es un país con una gran tradición mariana. Todo el mundo conoce a la Virgen de Guadalupe, y existen en México varias peregrinaciones marianas, varias peregrinaciones de carácter exclusivamente religioso. Existe por consiguiente también allí una tradición, en este caso en América, de rutas religiosas, y por consiguiente a ellos les llama mucho la atención el Camino de Santiago, que, repito, no solamente es una experiencia religiosa hoy en día, sino también es una experiencia vital, es una experiencia espiritual que va más allá exclusivamente de una determinada creencia religiosa. Pero en el caso de México, ese elemento religioso, ese elemento mariano, es extraordinariamente importante. Y como decía Ana hace unos minutos, Navarra es para ellos el comienzo del Camino de Santiago, es el comienzo del camino francés, y es pasar por una
por una comunidad autónoma, una comunidad foral, un viejo reino tremendamente variado. Creo que no hemos hecho referencia a esto. Podemos encontrarnos desde la selva al norte, en el Pirineo, podemos bajar las Bardenas Reales y atravesar territorios con paisajes muy diferentes y pasar por ciudades tan extraordinarias como Estella o como Puente la Reina o como Pamplona. Entonces, para ellos representa mucho, representa el comienzo del Santiago, la esencia del Camino de Santiago, que luego les permite acercarse a Castilla. En México el Camino de Santiago ocupa un lugar especial en el corazón de los peregrinos, porque, repito, hay una gran tradición de peregrinaje en México. Ocupa un lugar muy especial del corazón vosotros, los que estáis fuera de España, trabajando para promocionar historia, cultura, para promocionar nuestro país y para promocionar Navarra. Vamos a finalizar esta mesa antes con dos detalles. Uno, gracias, esto es para vosotros, por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo, por vuestro saber estar, por seguir promocionando el Camino de Santiago en Navarra, el Camino de Navarra. Para terminar, a mí me gustaría que en vuestras casas, en navarraenfitur.es, y vosotros veréis aquí más trabajos que se están haciendo desde Turismo de Navarra, en este caso relacionados con lo de audiovisual. Maitena comentaba antes esa promoción de una serie que todos habéis visto o que mucha gente habéis visto. Yo os doy una exclusiva ahora. Se llama Tres Caminos y este es el tráiler, que creo que lo tenemos por ahí, ¿no, Alfonso? Para poder ver. My friend. This journey is more than just a collection of stamps. No se puede explicar. Si has decidido repetir la experiencia de hacer el camino, que sepas que no eres el único. Pues al final te hice caso. Tú que creías que no iba a venir. The adventure begins. El camino me llama, desandando. What are you looking for? I'm looking for 2 stars. My father sacrificed a lot so that I could study here and do the camino. Voy a triunfar y voy a demostrarle al mundo lo que valgo. We're gonna create our music. Du musst den Camino für mich laufen. Der Camino ist eine Reise, eine innere Reise nach Santiago de Compostela. It's the connection between the earth and the sky. So, what should we do? Keep going. No se puede explicar. Tres Caminos, la serie. Yo creo que tenemos la imagen por ahí, Alfonso. Es parte del proyecto de promoción turística audiovisual de Turismo de Navarra. A mí me gustaría que vierais esa foto. Mágicas casualidades, don Fernando. ¿No la tenemos? Bueno, es una lástima. Os la digo yo. Es el Cristo de la Pata de Oca, en Puente la Reina Garés. Y ahí estoy sentado con quien es Premio Planeta, Javier Sierra, escritor. Durante meses hemos estado grabando una serie dedicada al Camino de Santiago y el próximo día 7 de junio vais a ver el Camino de Santiago en Navarra de una forma completamente diferente. Y curiosamente estaré en Puente la Reina Gares porque mañana emprendo mi 11º camino viendo el estreno de esa serie. Yo os invito a todos los que estáis viendo esto en casa que si podéis conectéis, porque vais a ver Navarra de una forma diferente. Dice el refranero que sin pan y vino no se hace camino, eso lo sabemos todos, ¿no? A mí me gustaría que viniese porque creo que está por ahí alguien que es fascinante. Yo le llamo el alquimista de los fogones. Y se llama Carlos Rodríguez. ¿Te acercas hasta aquí? ¿Me acompañas? ¿Vienes hasta aquí? Pues ven. Es tímido, luego con pan y vino se hace el camino. Carlos Rodríguez, La Terraza. Haces magia con tus manos, con Diana, con todo tu equipo. ¿Vamos a tomar un pinchito? Vamos a fusionar, independientemente de dónde empieza el camino, sabemos dónde acaba, pero no dónde empieza. Y muchas veces el peregrino se encuentra cosas por el camino, se encuentra frutos rojos, se encuentra pacharanes, se encuentra hierbabuena, se encuentra flor de saúcos y sobre todo se encuentra vino. Habéis hablado de la fuente del vino. Pues bueno, nosotros vamos a fusionar todos esos ingredientes del camino en un cóctel, incluso que es comestible, lo que es la propia oblea que simula la hostia sagrada,
con los logotipos del Xacobeo 21-22 y donde ustedes podrán degustar moscatel de grano menudo, que hay bodegas y hay zonas vinícolas que lo hacen, junto con flor de saúco, hierbabuey en unos frutos rojos. Eso lo van a probar ahora en minuto y medio, que nos cuesta prepararlo. A los que estáis en casa, pues vais en Pamplona a la terraza y lo podéis degustar en cuanto vayáis allí. Importante, es un cóctel muy bajo en alcohol y sobre todo es muy sostenible. Vale. La cañita, la pajita que van a tener para poderlo beber es biodegradable. Hecho. Y todo, excepto el cristal, pero lo demás se puede comer, ¿vale? ¿Lo preparamos? Gracias. Sí. Pues venga. Me despido. Mirar, hablaba de fusionar. Pues me despido con... Lo importante no es llegar, es caminar. Caminemos en Navarra. Lo importante no es llegar, lo importante es descubrir. Pues caminemos donde empieza el camino. La puerta del Camino de Santiago en Europa y el resto del mundo es Navarra. Navarra, el Camino de Santiago en Navarra es iniciático y es mágico. Iniciático porque siempre va a superar lo imaginado, lo esperado. Mágico porque la realidad siempre se va a mostrar en todas sus dimensiones, no solamente en la lógica y en la racional. Eso es el Camino de Santiago en Navarra. Navarra, el Camino de Santiago en Navarra encuentra una espiritualidad universal. Es común a todos los credos y doctrinas, a todas las creencias. En Navarra pervive el mundo espiritual común a todo el ser humano, a toda la humanidad. En Navarra se camina, se toca la historia, el arte, la arquitectura, la escultura. ¿Qué es el efecto Navarra? El efecto Navarra es quedarse fascinado por una tierra y sus gentes singulares y sin iguales. Por una tierra y sus gentes con alma y corazón. De verdad, con verdad. Es que ricasco. Bueno, ¿sí? Bueno, seguimos. Como les he dicho, les vamos a hacer el cóctel. Les hemos puesto hielo en la coctelera. Le vamos a añadir flor de saúco, moscatel de grano menudo. Lo batiremos bien. Ligaremos los ingredientes. Serviremos. Y ya lo tienen, en un minuto lo tienen. Vale. Para terminar este cóctel le vamos a poner aires de albariño, como homenaje a donde termina el camino, claro, que es Galicia. Un poquito de hierbabuena. ¿Hasta luego? Y nuestra cañita biodegradable, sostenible, para que puedan degustar el cóctel. Y con esto terminamos desde Navarra nuestro cóctel Xacobeo 21-22 en homenaje al Camino de Santiago. Muchas gracias.